Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de Psicología del Deporte. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo, pero antes de empezar quería hacerles una pregunta, en realidad dos preguntas. ¿Hicieron la actividad de introducción, la que está planteada en la clase de hoy? ¿Vieron el video que allí se sugiere? Porque si no los hicieron, les sugiero que pongan pausa al video de esta clase, vuelvan para atrás, realicen esa actividad, vean ese video y después continúen, porque si no, no van a entender mucho lo que vamos a hablar. Así que, por favor, pongan pausa y después seguimos. Bueno, ahora sí, si ya vieron el video, si ya hicieron la actividad, les pregunto para que piensen ustedes. ¿Cómo se sintieron cuando vieron el video? ¿Qué sintieron? ¿Sintieron algo? ¿Les dieron ganas de salir a correr o hacer actividad física? ¿O no les pasó nada? Puede que no les haya pasado nada. ¿Ustedes creen que de alguna manera este tipo de videos puede ayudar a algún deportista? ¿Cómo? Piénsenlo un momento. Les dejo un ratito, unos segundos, para que piensen todo esto. Ese tipo de videos, con ese tipo de características, frases, música, imágenes de deporte, suelen ser llamados, de mala manera, videos motivacionales. Pero en realidad no estamos hablando de motivación cuando vemos estos videos, porque la motivación es una variable mucho más estable. Difícilmente con evocaciones externas como videos, frases y demás, logremos incidir en los niveles o calidad de nuestra motivación. Este tipo de videos, en realidad, tienen influencia sobre la activación, y esa es la variable que vamos a conocer hoy y vamos a empezar a desarrollar en este momento. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Ahora sí vamos a empezar con el contenido teórico de esta clase. Y vamos a empezar a desarrollar el concepto de activación. La activación es una función energetizante, es decir, puede ser evocada, como vimos anteriormente, por factores externos, porque me otorga energía, y esa energía es la responsable de aprovechar los recursos de mi cuerpo cuando necesito llevar a cabo actividades intensas. A modo de definición general, la activación es un fenómeno fisiológico que se asocia con, por ejemplo, a nivel fisiológico, aumento en la presión arterial, en el metabolismo, en la respiración y otros valores. A nivel cognitivo también podemos observar que cambian los estados afectivos, pueden alterarse de manera positiva, de manera negativa, nuestro flujo de pensamiento también se ve afectado. Vamos a ver en líneas generales que la activación tiene respuestas por un montón de vías. Partamos de la base que no se está sin activación o con activación, sino que la activación es un continuo que varía de el sueño profundo o subactivado o no tengo activación a estar sobreactivado en el extremo opuesto, donde tengo demasiada activación o estoy sobreactivado. Y en el medio hay un continuo que va variando y va modificándose en función de las características de los deportistas, del tipo de tarea que requiera y demás. No es un extremo o el otro, sino que todo el tiempo podemos ir y venir en este continuo. Vamos a dar algunas características del estado de sobreactivación. Podemos hablar de un aumento del ritmo cardíaco de manera preocupante, sequedad en la boca, sentir sensación de que tengo un nudo en el estómago, temblor muscular o a veces también rigidez muscular, e incapacidad para fijar ideas. Ven cómo a partir de acá podemos observar que se puede responder desde variables cognitivas, por ejemplo el pensamiento o incapacidad para fijar ideas, como motoras, este temblor muscular o rigidez muscular,
y fisiológicas como el aumento del ritmo cardíaco. Es un fenómeno multifacético. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a, por ejemplo, la activación fisiológica que yo tengo, todos estos síntomas que estoy sintiendo, aumento del nivel de alerta, el ritmo cardíaco, todo el aumento de la actividad de mi sistema nervioso simpático, las sensaciones físicas y demás, va a haber una interpretación de esta activación. Yo voy a pensar qué me está pasando, que siento todo esto. Y esta interpretación de la activación va a llevarme a pensamientos, por ejemplo, miedo a fracasar, incertidumbre, no sé cómo voy a rendir, y de alguna manera se retroalimenta toda la sintomatología física que tengo con las interpretaciones que yo hago de lo que estoy sintiendo en este momento. Vamos a conocer algunas teorías que tratan de explicar o que trataron de explicar a lo largo de la historia estos fenómenos. Vamos a hablar sobre la teoría del impulso de Hull, la teoría de la U invertida de Scherz y Dodson, la teoría de la zona individual de funcionamiento óptimo de Hanning y la teoría de la catástrofe de Harvey. Empecemos con la teoría del impulso de Hull. Vamos a ver que de acá en más vamos a trabajar mucho con estas dos variables, con estos dos ejes, ¿sí? Rendimiento y arousal, o activación. Las dos formas, se puede decir de las dos formas y va a estar bien. Entonces, en función del rendimiento y la activación, esta teoría dice que a mayor nivel de activación, mayor nivel de rendimiento. Es decir, se comporta de manera lineal. Cuanto más aumenta mi activación, mejor voy a rendir. ¿Cómo lo explican? Ellos consideran que a mayor nivel de activación se va a intensificar la respuesta dominante y esto va a traer como consecuencia aumentar la calidad del rendimiento. Pero ¿qué pasa con esta teoría? ¿Qué se ignora? Que si la respuesta dominante, es decir, lo que me sale generalmente de manera automática, está aprendido de manera errónea, lo más probable es que si mi activación está elevada, yo obviamente intensifique mi respuesta dominante, pero al ser errónea cometa más errores de ejecución. Sí, esta teoría funcionaría en este caso, según esta lectura, si mi respuesta dominante es correcta, si yo la tengo muy clara y ya aprendí cómo debe ser la técnica para estabilidad. Entonces, cuando aumenta mi activación, mi respuesta dominante es correcta, lo más probable es que mi rendimiento funcione de mejor manera. A todo esto, esta teoría mantiene esta hipótesis de que a mayor activación vamos a mejorar nuestro rendimiento. En ningún momento observamos qué pasa cuando nos pasamos de activación. Y acá ingresa la teoría de la U invertida, que en función de las mismas variables, rendimiento y activación, lo que plantea es que la relación es curvilínea, ¿sí? Con esta forma de U invertida. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando mi activación, efectivamente va a mejorar mi rendimiento, pero vamos a llegar a un punto en donde estamos en nuestro mejor momento, rindiendo como queremos, a nivel fisiológico, motor y cognitivo, pero una vez que nos pasamos de ese nivel de activación óptimo, nuestro rendimiento empieza a decaer. Hasta acá parece muy acertado lo que proponen, pero ignoran las siguientes cuestiones: la dificultad de la tarea, las características personales, fisiológicas y técnicas, los diferentes niveles de activación óptima y el diferente ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Se ignora que, por ejemplo, no necesito la misma activación para una competición que para un entrenamiento, que no necesito la misma activación, o sea, cada persona no necesita la misma activación en cuanto a las características personales de cada uno. Todos tenemos diferentes niveles de activación óptima. Hay personas que necesitan estar muy activados, muy arriba, y personas que necesitan silencio, relajación, para rendir de la mejor manera posible. Entonces, de alguna manera, para desarrollar un poco más esta teoría, aparece lo que conocemos como la zona de funcionamiento óptimo, que teniendo en cuenta la misma hipótesis de rendimiento y activación y que funciona de modo de U invertida, lo que establecen en esta teoría es que no tenemos un punto específico de funcionamiento óptimo, sino que más bien es una zona. Y dentro de esta zona, cada sujeto va a tener un ancho en donde va a rendir bien, ¿sí?
no es un punto específico, sino que este ancho puede variar, puede ser más ancho, más estrecho, puedo necesitar estar más del lado de la subactivación o más del lado de la sobreactivación dentro de mi eje. ¿Qué suma esta teoría? Lo que se criticaba de la teoría anterior, que cada deportista tiene una zona individual de funcionamiento óptimo. Y esta se va a ver influenciada por las características personales del deportista, por lo mismo que dijimos anteriormente, por el nivel de dificultad de la tarea. Y algo que aclaran en esta teoría es que fuera de estas zonas es donde peor va a ser nuestro rendimiento. Es decir, si estamos muy por debajo, o sea, subactivados, o muy por encima, sobreactivados, vamos a funcionar o rendir de la peor manera. Continuando un poco con esta teoría, aparece la teoría de la catástrofe de Hardy, que, como bien dijimos, siguiendo en la misma estructura de rendimiento y activación, él plantea que sí, vamos a empezar a activarnos y vamos cada vez que nos activamos un poco más a rendir mejor, que va a haber una zona en la que vamos a funcionar correctamente y que si nos pasamos de ese lugar empieza a decaer nuestro rendimiento. Pero ¿qué cambia o qué suma este autor? La variable ansiedad, ¿sí? Si aparece la variable ansiedad y nuestro nivel de ansiedad se desregula, es decir, se sobrepasa el nivel de ansiedad que nuestra activación puede soportar, el rendimiento no va a tener este descenso curvilíneo y lento, sino más bien va a caer a modo de catástrofe. Es decir, llego a mi zona de funcionamiento óptimo, interviene la ansiedad, y si este nivel de ansiedad sobrepasa mis límites, mi rendimiento va a caer drásticamente. Bien, hasta ahí las teorías. ¿Cómo vamos a trabajar la medición del arousal o la activación? Como dijimos anteriormente, es una variable que tiene muchas vías de respuesta. Conocimos vías de respuesta fisiológicas, bioquímicas, psicológicas, motoras. Es una variable que tiene tantas respuestas que es muy difícil utilizar simplemente algunas para poder dejar evidencia de lo que queremos medir. Estos son algunos de los ejemplos que se puede tener en cuenta. Por ejemplo, a nivel fisiológico se puede utilizar un electroencefalograma para medir las ondas cerebrales, o ver la velocidad del corazón, propiedades eléctricas de la piel, presión sanguínea. ¿Sí? A nivel bioquímico podemos ver los niveles de determinadas hormonas. Y a nivel cognitivo se pueden utilizar cuestionarios en donde, por ejemplo, puede autoinformar el deportista o la persona qué niveles de ansiedad o en determinadas listas de objetivos que tanto se aplican a él para poder medir de alguna manera qué tan activado o no está ese sujeto. ¿Qué pasa? Al tener múltiples vías de respuesta, es muy difícil si nos quedamos con solo una evidencia. ¿Por qué? Porque pónganle, por ejemplo, evaluamos la velocidad del ritmo cardíaco y nos da que esa persona está muy acelerada. ¿Qué pasa? ¿Podemos explicar que esa aceleración simplemente se da porque la persona está sobreactivada? ¿O puede haber varias o diferentes variables que incidan en ese resultado? Por eso se suele sugerir que una variable tan multifacética como la activación sea evaluada con la mayor cantidad de respuestas posibles para tener una evidencia un poco más concreta. ¿Cómo se trabaja para regular o controlar la activación? Recuerden que tenemos una zona de funcionamiento óptimo, en donde todo nuestro organismo está funcionando correctamente y rendimos de la mejor manera posible. Pero por debajo o sobrepasando esa zona de funcionamiento óptimo es donde peor rendimos. Entonces tenemos que encontrar técnicas que ayuden, de alguna manera, a volvernos a llevar a nuestra zona. Esas técnicas vamos a verlas también conociendo el control de los aspectos fisiológicos, el control de los aspectos cognitivos y el control de los aspectos motores. A nivel fisiológico, lo que más se suele utilizar es el control de la respiración y relajación. Ustedes dirán, pero si está subactivado y yo hago que se relaje, se va a quedar dormido. Hay diferentes técnicas de relajación que en realidad son activantes, ¿sí? Son formas de respirar para activar un poco más.
pero en líneas generales lo que más se trabaja es volver de la sobreactivación. Entonces se utilizan controles de respiración, técnicas de relajación variadas, que funcionen para que si se está pasando, los niveles fisiológicos aumentan demasiado, poderlos volver a traer a los niveles óptimos del sujeto. A nivel cognitivo, tenemos reorganización cognitiva, establecimiento de objetivos, detención de pensamientos. Son diferentes técnicas de la psicología cognitiva que ayudan a centrar el pensamiento, ¿sí? Cuando estamos sobreactivados, lo más probable es que el flujo de nuestros pensamientos se acelere. Entonces tratamos de volver a enfocarlos, a organizarlos, a frenarlos cuando están sobrepasando y tratar de volver a establecer cuáles son los objetivos que en realidad nos convocan y nos interesan. Y por último, a nivel motor, podemos trabajar con el modelado o la visualización o imaginería, que es desde el modelado, por ejemplo, utilizarnos o utilizar a alguna otra persona como modelo de formato para, por ejemplo, volver a una regulación de respiración, al eje o a nuestra zona de funcionamiento óptimo, que nos observen y puedan copiar ese modelo. Y a través de la visualización se pueden recrear escenas que, por ejemplo, el deportista esté subactivado o sobreactivado y tratar de, mediante estrategias imaginadas, pueda encontrar y detectar su zona de funcionamiento óptimo. Hasta acá las técnicas que pueden utilizarse para regular los niveles de activación. Para cerrar, les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Se acuerdan del video que vimos en la introducción? Ese video, entre comillas, motivacional. ¿Todavía tiene algún efecto en ustedes? Estoy casi segura que ya no, porque eso es lo que pasa con este tipo de evocaciones externas. Eso es lo que pasa con utilizar recursos visuales, charlas y demás. Tienen un efecto muy corto en nuestra activación y luego seguimos funcionando. Pero por eso están mal llamados motivacionales. Nos vemos la próxima. Chao.